¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu casa? Esa sensación inexplicable de inquietud que aparece sin razón aparente, las discusiones que surgen de la nada, el cansancio que no se va ni durmiendo. Hoy vas a descubrir por qué esto sucede, y más importante aún, cómo convertir tu hogar en una fortaleza espiritual impenetrable, donde el miedo no tiene cabida y la paz reina en cada rincón. Quédate hasta el final, porque revelaré los 3 errores más comunes que cometen las familias cristianas sin saberlo. Errores que literalmente abren puertas espirituales en sus hogares y permiten que la oscuridad entre libremente. Si quieres proteger a los tuyos de verdad, necesitas escuchar esto completo. Que la gracia del Señor Jesús esté contigo en este momento. Respira profundo y entiende algo fundamental. Tu casa no es simplemente un lugar donde duermes y comes. Tu hogar es un campo de batalla espiritual, un territorio que debe ser conquistado y mantenido bajo el dominio de Cristo. Vivimos en una época donde muchos creyentes protegen sus casas con alarmas y cerraduras, pero descuidan completamente la dimensión espiritual de sus hogares. Invierten miles en seguridad física, pero no dedican ni 5 minutos diarios a asegurar la cobertura celestial sobre sus familias. La realidad es que existe un mundo invisible que influye directamente en lo que experimentas cada día. Las tensiones familiares inexplicables, el desánimo constante, las pesadillas recurrentes, los conflictos que parecen no tener origen lógico. Todo esto tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Pero hoy vas a aprender exactamente cómo cerrar esas brechas espirituales y establecer un blindaje divino sobre tu hogar que el enemigo no podrá penetrar. Primero, necesitas entender algo crucial que cambiará por completo tu perspectiva sobre la protección familiar. La Biblia nos revela, en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra verdadera lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que cuando experimentas problemas en tu hogar, muchas veces estás viendo solo la manifestación física de una batalla que se está librando en el plano espiritual. Piénsalo de esta manera. Tu casa tiene 2 dimensiones simultáneas. Está la dimensión física que todos pueden ver, las paredes, los muebles, las habitaciones. Pero también existe una atmósfera espiritual invisible que determina la paz o el caos que se vive en ese lugar. Esa atmósfera se forma por lo que se habla, se piensa, se practica y se permite dentro de esas 4 paredes. Cada palabra pronunciada deja una huella espiritual. Cada acción realizada moldea el ambiente invisible de tu hogar. Aquí está el primer error grave que cometen muchas familias. Tratan su casa como un espacio neutral. Asumen que por ser creyentes, automáticamente su hogar está protegido. Pero la protección divina no es pasiva, es activa. No basta con ser cristiano. Hay que consagrar activamente cada espacio de tu vivienda al señorío de Cristo. Es como tener un seguro de vida, pero nunca activar la póliza. El beneficio existe, pero no se manifiesta hasta que tú das el paso de reclamarlo mediante la oración y la declaración de fe. El segundo error es permitir que entren influencias negativas sin discernimiento. Y no me refiero solo a visitas problemáticas, aunque eso también cuenta. Me refiero a lo que consumes en tu hogar a través de la televisión, la música, las conversaciones, incluso los objetos que traes de otros lugares. Todo esto carga una atmósfera espiritual. Si permites contenido que glorifica la violencia, la inmoralidad o lo oculto,
estás literalmente invitando esas energías a tu espacio familiar. Es como dejar la puerta abierta y quejarte después de que entren mosquitos. El tercer error, y quizás el más peligroso, es descuidar la unidad familiar en oración. Cuando una familia no ora junta, cuando cada miembro va por su lado espiritualmente, se crean fisuras en el muro de protección. El enemigo es experto en encontrar divisiones y explotarlas. Una familia dividida es una casa con puertas abiertas al conflicto, la confusión y el ataque espiritual. Por eso la oración conjunta no es opcional, es esencial. Ahora bien, ¿cómo sabes si tu hogar necesita una limpieza espiritual profunda? Hay señales claras. Si hay conflictos constantes sin razón aparente, si las personas que llegan a tu casa sienten incomodidad inexplicable, si hay pesadillas frecuentes especialmente en los niños, si existe un ambiente pesado que no se va con limpiar o ventilar, todas estas son banderas rojas de que algo en el plano espiritual necesita atención urgente. No ignores estas señales. Dios te las muestra para que actúes. Ahora que entiendes la realidad de la batalla espiritual, necesitas conocer las armas que Dios te ha dado para ganarla. Y la primera verdad fundamental que debes grabar en tu corazón está en el Salmo 91. Este salmo es la promesa de protección más poderosa de toda la Escritura. Comienza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en dos palabras clave: habitar y morará. No dice visitar, no dice pasar de vez en cuando. Dice habitar, establecer residencia permanente bajo la cobertura de Dios. Esto implica una relación constante, no una religiosidad de emergencia, donde solo buscas a Dios cuando hay problemas. Cuando haces de la presencia de Dios tu morada habitual, automáticamente tu casa física se convierte en un lugar donde Él también habita. Y donde Dios está presente, la oscuridad no puede permanecer. El salmista continúa declarando: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí está el secreto. No basta con que Dios sea poderoso, necesitas declararlo con tu boca. Tus palabras tienen autoridad espiritual. Cuando declaras que Dios es tu refugio, estás estableciendo un pacto verbal. Estás activando su protección mediante la fe expresada. Esto es esencial. Lo que no declaras, no lo activas. La fe sin confesión es invisible para el reino espiritual. Ahora vayamos a un episodio crucial del Antiguo Testamento que revela otro nivel de protección divina. En Éxodo capítulo 12, antes de que los israelitas fueran liberados de Egipto, Dios les dio una instrucción específica. Debían sacrificar un cordero y poner su sangre en los postes de sus puertas. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, todas las casas marcadas con sangre fueron protegidas. El versículo 13 es claro: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa sangre del cordero era un símbolo profético de la sangre de Cristo, que sería derramada siglos después. Hoy tú no necesitas sangre animal en tus puertas, pero sí necesitas aplicar espiritualmente la sangre de Jesús sobre tu hogar mediante la oración y la declaración de fe. Cuando lo haces, estás poniendo una señal invisible que le dice al enemigo: esta casa está bajo el pacto de la sangre del Cordero, no puedes tocarla. Es el sello más poderoso que existe en el universo espiritual. Hay otro pasaje fascinante en el libro de Job que muchos pasan por alto. Cuando Satanás quiso atacar a Job, tuvo que pedir permiso a Dios, y en su queja el diablo admitió algo revelador. Dijo en Job capítulo 1, versículo 10:
¿Acaso no has puesto una valla protectora alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Detente en esa frase. Había un cercado espiritual, una muralla invisible que Dios había puesto alrededor de Job y su familia. El enemigo podía verla, pero no podía cruzarla sin permiso divino. Esto significa que Dios tiene el poder de poner un cerco de protección alrededor de tu hogar, un muro que las fuerzas de oscuridad pueden reconocer, pero no pueden atravesar. Ese cercado se refuerza cada vez que oras, cada vez que declaras las promesas de Dios, cada vez que vives en obediencia a su palabra. Por el contrario, el pecado sin arrepentimiento, la rebeldía constante y la negligencia espiritual debilitan ese muro y abren brechas por donde el enemigo puede entrar. En Isaías capítulo 54, versículo 17, encontramos otra promesa extraordinaria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Observa que no dice que no se formarán armas, sino que no prosperarán. El enemigo puede intentar atacar, puede planear estrategias, puede lanzar dardos, pero ninguno dará en el blanco si estás bajo la cobertura divina. Tus enemigos no son más fuertes que tu Dios. Pero hay una condición implícita en todas estas promesas: la fe activa. Dios no protege automáticamente a quienes lo ignoran o viven como si Él no existiera. Su protección está disponible para quienes hacen de Él su refugio, para quienes confían en su palabra y viven según sus principios. Es una relación de pacto, no un servicio de seguridad automático. Tú pones la fe y la obediencia, Dios pone el poder y la protección. Ahora llegamos a la parte práctica, donde todo lo que has aprendido se convierte en acción concreta. Porque la teoría sin aplicación no transforma nada. Voy a darte un plan paso a paso para establecer y mantener un blindaje espiritual sobre tu hogar que funciona realmente. El primer paso es la consagración del espacio físico. Necesitas caminar literalmente por cada habitación de tu casa y consagrarla verbalmente al Señor. No es superstición, es establecer autoridad espiritual. Toma aceite si lo tienes, puede ser de oliva común, y unge los marcos de las puertas mientras declaras que esa casa pertenece a Cristo. Di en voz alta: esta habitación es territorio del reino de Dios. Aquí no tiene derecho ninguna fuerza de oscuridad. Hazlo con cada cuarto, incluyendo el garaje, el sótano, el ático, todo espacio bajo tu techo. Mientras lo haces, pide al Espíritu Santo que te revele si hay objetos en tu casa que no deberían estar ahí. Y escucha, porque Él te mostrará. Pueden ser recuerdos de lugares de ocultismo, regalos de personas que practicaban brujería, objetos que representan ídolos o religiones falsas, incluso libros o películas con contenido demasiado oscuro. Si algo te inquieta, sácalo de tu casa. No lo regales porque estarías pasando el problema a otro. Destrúyelo o deshazte de ello completamente. Esto no es exageración, es guerra espiritual real. El segundo paso es establecer un altar familiar. No me refiero a algo religioso y complicado, sino a un momento diario donde la familia se reúne para orar junta. Puede ser por la mañana antes de que todos salgan, puede ser por la noche antes de dormir, pero debe ser consistente. Cuando una familia ora unida diariamente, está literalmente cerrando puertas espirituales cada 24 horas. Es como tener un sistema de seguridad que se reinicia y fortalece constantemente. Durante ese tiempo de oración familiar, hay 3 cosas específicas que debes hacer siempre. Primero, agradece a Dios por su protección del día anterior. La gratitud abre los cielos.
Segundo, declara las promesas de protección que están en su palabra. Usa los salmos. Usa los versículos que te he compartido. Tercero, pide cobertura específica sobre cada miembro de la familia. Menciónalos por nombre. Di: Señor, cubre a mi esposa en su trabajo, protege a mis hijos en la escuela, guarda a mis padres en su salud. La especificidad en la oración tiene poder. El tercer paso es aprender a declarar con autoridad. Muchos cristianos oran como mendigos, cuando deberían hablar como embajadores del Rey. Hay una diferencia enorme entre suplicar y decretar. Cuando tienes claro quién eres en Cristo, Hijo del Dios Altísimo, heredero de su reino, entonces hablas con la autoridad que Él te delegó. No digas: Señor, por favor, si puedes, ojalá protejas mi casa. Di: en el nombre de Jesús, declaro que mi casa está cubierta por la sangre del Cordero, y ninguna fuerza del mal puede tocarla. ¿Sientes la diferencia? Una es petición insegura, la otra es decreto de fe. El cuarto paso es mantener la atmósfera espiritual limpia, con lo que permites entrar. Sé muy selectivo con lo que ves, escuchas y hablas en tu hogar. Llena tu casa de música que glorifique a Dios, no canciones que exalten la violencia o la inmoralidad. Controla lo que se ve en la televisión, porque cada imagen deja una impresión espiritual. Y sobre todo, cuida tus palabras. No maldigas tu propia casa con quejas constantes, con palabras negativas, con maldiciones disfrazadas de bromas. Tus palabras crean atmósfera. Si siempre estás diciendo: esta casa es un desastre, aquí no hay paz, todo es un caos, estás decretando exactamente eso sobre tu hogar. El quinto paso es invitar constantemente al Espíritu Santo a que tome control. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, di: Espíritu Santo, tú eres bienvenido en esta casa hoy, gobierna aquí, muévete libremente, guía cada conversación y cada decisión. Cuando invitas consciente y constantemente su presencia, Él llena los espacios, disipa la oscuridad y mantiene el ambiente espiritual puro. No subestimes el poder de esta invitación diaria. El sexto paso es ayunar periódicamente por tu familia. El ayuno rompe ataduras que la oración sola no puede romper. Jesús lo dijo claramente cuando sus discípulos no pudieron expulsar cierto demonio. Este género no sale sino con oración y ayuno. Si sientes que tu hogar está bajo un ataque espiritual fuerte, dedica un día al mes para ayunar y orar específicamente por tu familia. Durante ese día, tu espíritu se sensibiliza más a la voz de Dios y tu autoridad espiritual se amplifica. El séptimo paso es corregir inmediatamente cualquier brecha que se abra. Si hubo un conflicto fuerte, no lo dejes sin resolver espiritualmente. Después de reconciliarte con la persona, ora por ese espacio, limpia la atmósfera que el conflicto contaminó. Si alguien visitó tu casa y dejó una sensación extraña, ora después de que se vaya y pide a Dios que limpie cualquier influencia negativa que pudo haber quedado. La vigilancia espiritual constante es clave. Y aquí está algo que pocos entienden, pero es fundamental. La protección de tu hogar también depende de tu integridad personal. Si vives en pecado deliberado, si engañas, si mientes, si guardas rencores, estás debilitando el muro de protección con tus propias manos. Proverbios dice que la integridad de los rectos los encamina. Cuando vives rectamente, cuando tus acciones coinciden con tus palabras, fortaleces el blindaje espiritual. El enemigo no puede acusar lo que no existe. Ahora quiero equiparte con declaraciones específicas que debes hacer sobre tu hogar regularmente. Estas no son fórmulas mágicas,
Son verdades bíblicas expresadas con fe que activan el poder de Dios. Puedes hacerlas en voz alta mientras estás solo en casa, mientras conduces hacia tu trabajo, en cualquier momento. Lo importante es que las digas con convicción. Primera declaración. Mi casa está construida sobre la roca que es Cristo, y ninguna tormenta podrá derribarla. Esta está basada en Mateo capítulo 7, donde Jesús habló del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando declaras esto, estás afirmando que tu fundamento es sólido, que pase lo que pase externamente, tu hogar permanecerá firme porque está anclado en la palabra de Dios. Segunda declaración. La sangre de Jesús cubre las puertas, ventanas y paredes de mi hogar, y ningún mal puede cruzar esa línea. Estás aplicando espiritualmente lo que sucedió en Egipto. Estás marcando tu casa como territorio protegido por el sacrificio de Cristo. El enemigo reconoce esa marca y no puede atravesarla. Tercera declaración. Los ángeles del Señor acampan alrededor de mi familia día y noche. Esto viene del Salmo 34, versículo 7. Cuando lo declaras, estás reconociendo que hay seres celestiales asignados específicamente para proteger a los tuyos. No están inactivos, están vigilantes, y tu declaración de fe los activa. Cuarta declaración. En esta casa reina la paz de Cristo, y ningún conflicto permanecerá sin resolverse. Estás estableciendo que tu hogar no será campo de batalla de contiendas, sino territorio de paz. Y cuando surge algún problema, esta declaración previa te impulsa a resolverlo rápidamente, porque ya has decretado que los conflictos no tienen permiso de quedarse. Quinta declaración. Mi familia está sellada por el Espíritu Santo, y ninguna arma del enemigo prosperará contra nosotros. Combinas la promesa de Isaías 54 con la verdad del sello del Espíritu mencionado en Efesios. Estás afirmando que hay una marca divina sobre los tuyos que los identifica como propiedad de Dios. Sexta declaración. Esta casa es un faro de luz en medio de la oscuridad, y quienes entren aquí sentirán la presencia de Dios. Estás declarando que tu hogar no solo está protegido, sino que es un punto de influencia positiva, un lugar donde otros pueden experimentar la realidad del Dios vivo. Esto transforma tu casa de una fortaleza defensiva a un centro de expansión del reino. Séptima declaración. Ninguna palabra de maldición, ningún pensamiento negativo, ninguna intención malvada tendrá efecto sobre mi familia porque estamos bajo el paraguas del Altísimo. Aquí estás cortando de raíz cualquier ataque que venga mediante palabras, ya sea de brujería, envidia o simplemente negatividad. Estás estableciendo que la opinión de otros o sus intenciones no tienen poder sobre lo que Dios ha sellado. Estas declaraciones no son solo para momentos de crisis, son para mantenimiento constante. Así como te cepillas los dientes todos los días para prevenir caries, declaras estas verdades regularmente para mantener el blindaje espiritual activo. La prevención siempre es más fácil que la restauración. Establecer protección es importante, pero mantenerla a largo plazo es donde muchos fallan. La vida cristiana no es un sprint, es un maratón. Y tu hogar necesita atención espiritual constante, no ocasional. Déjame darte las claves para que esta protección no sea temporal sino permanente. Primero, nunca bajes la guardia. El enemigo es paciente. Esperará meses si es necesario hasta que te descuides. Hay períodos donde todo va bien, y ahí es cuando más vulnerable estás, porque tiendes a relajarte. Mantén la disciplina de oración familiar, incluso cuando todo esté tranquilo. La protección se mantiene con consistencia, no con intensidad ocasional.
Segundo, enseña a tus hijos desde pequeños a orar por su propia protección. No asumas que solo los padres deben hacerlo. Cuando un niño aprende a declarar, Jesús me protege hoy, está desarrollando su propia relación con Dios y fortaleciendo su escudo personal. Una familia donde todos oran es exponencialmente más protegida que una donde solo uno lo hace. Tercero, documenta las victorias. Cuando veas protección clara, cuando algo peligroso se evite milagrosamente, escríbelo. Lleva un diario de testimonios familiares. Esto sirve para dos cosas. Primero, fortalece tu fe cuando recuerdas cómo Dios te ha guardado antes. Segundo, es un legado que puedes pasar a tus hijos para que vean la fidelidad de Dios a través de generaciones. Cuarto, renueva el pacto regularmente. Yo sugiero que una vez al año, quizás en Año Nuevo o en el cumpleaños de tu familia, hagas una renovación formal de la consagración de tu hogar. Reúne a todos, hagan una oración especial, declaren juntos que ese año también su casa pertenecerá a Dios. Es como renovar los votos matrimoniales, refuerza el compromiso. Quinto, nunca olvides que la mejor protección es una relación genuina con Dios. Todos estos pasos son herramientas, pero la verdadera seguridad viene de conocer íntimamente a quien te protege. Dedica tiempo personal con Él cada día, no solo oraciones de protección, sino conversación real. Lee su palabra, escucha su voz, obedece sus instrucciones. Esa intimidad construye un muro que ninguna fuerza puede penetrar. Hemos recorrido un camino profundo hoy. Has aprendido que tu hogar es más que paredes y techo. Es un territorio espiritual que debe ser conquistado y mantenido bajo el señorío de Cristo. Has descubierto los errores comunes que abren brechas espirituales y cómo corregirlos. Has recibido herramientas prácticas para establecer un blindaje divino que realmente funciona. Pero todo este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. El enemigo tiembla ante un creyente informado, pero ríe ante un creyente que sabe, pero no actúa. Así que te desafío ahora mismo. Cuando termine este video, levántate y camina por tu casa. Declara en cada habitación que ese espacio pertenece a Dios. Reúne a tu familia hoy mismo y comiencen el hábito de orar juntos diariamente. No lo dejes para mañana. Recuerda la verdad fundamental que debe grabarse en tu corazón. El hogar que confía en Dios jamás será derribado. Puede tambalearse, puede sentir el viento de la prueba, pero no caerá porque el Todopoderoso mismo lo sostiene con su mano. Tu seguridad no depende de tus recursos, de tu fuerza o de tu sabiduría. Depende del Dios que habita contigo y pelea tus batallas. Antes de irte, quiero orar brevemente por ti y tu familia. Padre Celestial, bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Declaro que sus hogares están siendo sellados en este momento por tu Espíritu Santo. Que tu presencia llene cada habitación, que tus ángeles monten guardia en cada entrada, que tu paz reine en cada corazón. Protege a sus familias de todo mal, guarda sus pasos, provee para sus necesidades y mantén unidos sus lazos de amor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día y que la protección del Altísimo sea tu realidad constante.